Bueno chicos, continuando con la nomenclatura y las reglas que ya se manejaron con anterioridad, hay que ver que también hay hidratos en el cual van a tener moléculas de agua unidas a ellos. La forma de nombrar estos hidratos es, primero ponemos el nombre del compuesto, por ejemplo sulfato de magnesio, y después se menciona el número de moléculas de agua con prefijo griego, mono, di, tetra, penta, hexa, etcétera, ¿no? Más el término hidrato, por ejemplo, tenemos litio con cloro más agua, En esto sería entonces cloruro de litio monohidratado. ¿Por qué? Porque solamente es uno. En el siguiente es magnesio azufre con oxígeno, pero tiene 7 de agua. Entonces va a ser sulfato de magnesio, sería este nombre, heptahidratado. ¿Por qué? Porque son 7, ¿ok? En base a lo que hemos visto hasta ahorita, les dejo de tarea nombrar los siguientes compuestos. Tenemos cloro más oxígeno, hierro más oxígeno. Recuerden que el cloro tiene valencia más 5, oxígeno menos 2. El hierro tiene más 3, oxígeno menos 2. Bueno, aquí les estoy poniendo sus valencias, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestro compuesto es cloro 2, oxígeno 5, el hierro es 2, oxígeno 3, el hidrógeno con el bromo está en estado gaseoso, y así sucesivamente, ¿ok? Nada más pueden poner un momento pausa a su video para que puedan copiar bien estos compuestos y en base a lo que vimos con anterioridad intentar darle nombrarlos, ¿ok? Eso era en base a la nomenclatura, pero hay que considerar que también los compuestos van a tener una concentración definida. La molaridad con símbolo M mayúscula o concentración molar es la cantidad de sustancia o sustancia de soluto por cada litro de disolución. Para determinarla hay que expresar la cantidad del soluto como número de moles y la cantidad de disolución como volumen medido en litros. En esto, para la unidad que se conoce, para ver, la concentración es mol sobre litros, por lo cual concentración molar o C con M mayúscula entre paréntesis es igual al número de moles del soluto sobre el volumen de disolución en litros. Por ejemplo, si se disuelven 0.5 moles de soluto en 1000 mililitros de disolución, se tiene una concentración del soluto de 0.5 moles, que es la concentración molar, ¿ok? En base a esto, a esta fórmula, les preguntamos cuál sería la concentración molar del cloruro de sodio en un volumen de 250 mililitros y su masa molar es de 58.5 gramos sobre mol, ¿ok? Recuerden, hay que convertirlo primero a moles. Ya habíamos visto cómo convertir esto en moles y ya en base a esto vamos a ver el volumen de los 250 mililitros, ¿ok? Cabe mencionar que también para ver concentraciones se llega a utilizar la medida de partes por millón, o mejor conocido o mejor descrito como ppm, todo en minúsculas. Como lo dice su nombre, es la concentración. Iba a decir cuántas partes o partículas de algún compuesto hay por un millón de otro compuesto o otra sustancia. Del conjunto. Por ejemplo, es un cálculo para sólidos y líquidos, se calcula en peso, y cuando es en gases se calcula en volumen. En el caso del sólido y líquido es el peso de la sustancia analizada sobre el peso total por 10 a la 6. En el caso de volumen es volumen de la sustancia sobre volumen total por 10 a la 6. Por ejemplo, si en un control sanitario se detectan 5 miligramos de mercurio en un pescado de 1.5 kilogramos, ¿cuál sería su concentración? En esto cabe mencionar que las partes por millón también se le llama un indicador de calidad. Si se fijan en la industria,
algo que haga, bueno, que manufacture algún tipo de material, pues va a tener algún tipo de defectos. Siempre llega a haber algún tipo de defectos. Y esto lo va a considerar calidad. Así es que este indicador de calidad se manejaría por 1.000.000 de unidades fabricadas, cuántas salen defectuosas. Y esas serían las partes por millón, ¿ok? Nada más como nota. Bueno, chicos, con esto cabe mencionar que muchas sustancias y elementos que se utilizan en química pues están en estado gaseoso, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno en estado natural es gaseoso y es diatómico. En este caso, por ejemplo, los gases se pueden manejar, o bueno, para hacer cálculos y demás, se consideran como gases ideales. Obviamente, como se dice que es ideal, es algo hipotético, no es como manejarlo o estandarizarlo para que sus cálculos y manejo sea más sencillo. ¿Por qué? Porque sabemos que usualmente hay muchas muchas propiedades o muchos datos que podrían alterar la naturaleza de algo. Pero para hacer cálculos con los gases se generó la ley de los gases, que es una ley combinada de los gases. En esto, para hacer la ley de los gases, se mezclaron o se combinaron tres leyes. Por ejemplo, la ley de Boyle, donde te dice que la presión y el volumen 1, bueno, presión 1, volumen 1 va a ser igual a la presión 2, volumen 2, considerando que tiene una temperatura constante. La ley de Charles te dice que es el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre temperatura 2, teniendo una presión constante. En esto solamente te dice que lo que vas a variar o lo que va a haber variación va a ser entre los volúmenes y las temperaturas. La ley de Gay-Lussac te dice que las que van a variar va a ser la presión y la temperatura, dándote una fórmula como presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. En la ley de Gay-Lussac te tiene un volumen constante. En estas tres fórmulas te manejan como si fuera un gas ideal, reiterando, son gases ideales. Pero para ya como generalizar la ley de los gases, se mezclaron estas tres leyes que les acabo de mencionar y dando como resultado la ley combinada de los gases, que te dice que es la presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. En esto, si que hablamos directamente de un gas ideal, cabe mencionar que un gas ideal tiene como características que las colisiones entre las moléculas y las paredes es de tipo elástica, así que se conserva el momento y la energía cinética, no vamos a alterar la energía. La energía es directamente proporcional a la temperatura, obviamente si aumentamos la temperatura, incrementa la energía y viceversa, ¿no? Si se reduce la temperatura, también la energía va a disminuir. Los gases se van a aproximar a un gas ideal cuando es monoatómica, está a una presión y temperatura ambiente. La ecuación del gas ideal, como habíamos dicho, se basa en la unión de la ley de Boyle, Gay-Lussac y la de Charles, y en parte también la ley de Avogadro. En este caso hay que mencionar que también en las sustancias va a haber propiedades coligativas en las soluciones. Las propiedades coligativas tienden a tener una dependencia con el número de moles del soluto y aportan un camino para determinar la concentración por medida de dichas propiedades. Así es que esto nos va a ayudar para conocer mejor las masas moleculares. Las soluciones que con más frecuencia se usan en la práctica y que son más sencillas de estudiar son aquellas en que el soluto no es volátil. ¿Por qué? Porque va a mantenerse constante más tiempo. A diferencia de uno que es volátil, que por diferencia de temperaturas o al mezclarse con el aire, puede modificarse, ¿ok? En este caso, esta solución en su vapor estará conformada con moléculas de solvente, por lo tanto la presión de vapor de la solución es solo presión de vapor del solvente, no va a haber otro tipo de presiones.
va a haber, por ejemplo, el descenso crioscópico, en el cual el soluto obstaculiza la formación de cristales sólidos. Por ejemplo, el líquido anticongelante de los que hacen descender su punto de congelación, donde tienen una delta T, va a ser igual a KF por M, donde M es la molaridad, se va a expresar en moles sobre kilogramos. La delta T pues es el descenso del punto de congelación y es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y la KF es la constante de congelación del disolvente. Su valor, cuando el solvente es agua, es 1.86 grados centígrados por kilogramo sobre mol. ¿Ok? También vamos a tener, por ejemplo, la propiedad de elevación del punto de ebullición, que al agregar moléculas o iones a un disolvente puro, la temperatura en el que entra en ebullición es más alto. Por ejemplo, el agua a presión atmosférica ebulle a 100 grados centígrados. Pero si se disuelve algo en ella, pues el punto de ebullición puede subir algunos grados. Su fórmula va a ser delta T igual a KB por M, donde M es obviamente la molaridad. Reiterando, se calcula entre mol sobre kilogramo. La delta TB es el aumento del punto de ebullición y es igual al TB, donde T es el punto de ebullición de la solución y el disolvente puro, ¿ok? Y KB es la constante de ebullición del disolvente. Su valor, cuando es agua es 0.512 grados centígrados sobre molar. De aquí también vamos a tener el descenso relativo de la presión de vapor. Reiterando, habíamos considerado que se van a tomar o estudiar los líquidos no volátiles. En este caso, si el soluto que se agrega es no volátil, se producirá un descenso de la presión de vapor, ya que este reduce la capacidad del disolvente a pasar de líquido a sólido, y el grado en el que un soluto no volátil disminuye la presión de vapor es proporcional a su concentración. En este efecto el resultado de dos factores: la disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre y la aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente. El descenso relativo de la presión de vapor se puede expresar como delta P es igual a XS por P0, donde XS es la fracción molar del soluto y P0 es la presión de vapor del solvente puro. Y la presión osmótica, la osmosis es la tendencia que tienen los solventes a ir desde zonas de menor concentración hasta zonas de mayor concentración del soluto. En este pasaje va a ser desde una solución más diluida, con menos concentración, hacia una solución más diluida a una menos diluida, donde está más concentrada. La presión osmótica, como se va a manejar como pi, se hallan separados por una membrana semipermeable y se define como la presión requerida para evitar el paso del solvente a través de una membrana. Y su expresión sería pi por V es igual a nRT, donde n es el número de moles de partículas en la solución, r es la constante universal de los gases, donde es 8.314.472 joules por Kelvin menos 1 por mol, donde T es la temperatura en Kelvin, y teniendo en cuenta que n sobre V representa la molaridad de la solución, se puede reducir como pi es igual a mRT, ¿ok? Bueno, continuamos en el siguiente video, chicos.